Un juez severo estaba listo para sentenciar a una asustada madre adolescente hasta que vio el nombre en su expediente. Su rostro palideció al darse cuenta de que el padre de la joven era alguien de su pasado. Lo que sucedió a continuación dejó a toda la sala del tribunal con lágrimas en los ojos. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta al video y comentar desde dónde nos estás viendo. Empecemos. La sala del tribunal se llenaba poco a poco aquella mañana, con murmullos bajos y pasos apresurados resonando contra el piso de mármol. El juez Arturo Blanco, famoso por su rigor e intransigencia, aún no había hecho acto de presencia. Sin embargo, los abogados, funcionarios y testigos sabían que no tardaría en llegar, y con él vendría la atención habitual que recorría la habitación cuando se sentaba tras el estrado. Algunos lo consideraban un héroe que no se dejaba manipular. Otros lo veían como un hombre cruel, empeñado en humillar a quienes cometían el menor error. Pero pocas veces el juez imaginó que, aquel día, su entereza se pondría a prueba ante una situación que removería secretos dormidos. A un costado, sentada en la banca destinada a los acusados, se encontraba Luciana, una adolescente de 17 años, menuda y con el cabello recogido en una trenza. Sujetaba en brazos a su bebé de apenas meses, tratando de evitar que llorara. Luciana lucía agotada, no solo por las largas noches sin dormir cuidando a la criatura, sino también por el peso de tener que defenderse en una audiencia que ni siquiera terminaba de comprender. Su abogado de oficio le había explicado una y otra vez la importancia de mostrar arrepentimiento, de no contradecir al juez y de suplicar que le permitieran quedarse con su hija, pese a las acusaciones de negligencia que el padre de la bebé, quien estaba ausente, había promovido. La defensora pública, Marta Jiménez, preparaba los expedientes con rostro tenso, consciente de que el juez Blanco no tenía fama de ser benévolo con casos de madres tan jóvenes. Varias veces había sido testigo de cómo estallaba en cólera contra menores de edad a quienes consideraba irresponsables. Aún así, Marta insistía en un rayo de esperanza. Los antecedentes de Luciana no eran tan graves. Sí, provenía de un hogar inestable, sin el apoyo de su familia, y había dejado los estudios en cuanto quedó embarazada. Pero también era cierto que se había esforzado por encontrar trabajo de medio tiempo, que su bebé estaba sana y que jamás había indicios reales de abandono. Sin embargo, la contrademanda del padre, un hombre de 22 años que había desaparecido hacía semanas, complicaba todo el proceso. El sonido de una puerta al fondo de la sala anunció la llegada del juez. La gente se puso de pie en automático, y durante unos segundos solo se escuchó el golpeteo de la puerta cerrándose y los tacones firmes de Blanco encaminándose a su sitial. Cuando se sentó, un tenso silencio se apoderó del lugar. Era un hombre alto, de complexión delgada, con el cabello entrecano y un gesto adusto que rara vez se suavizaba. Sus ojos repasaron cada rincón hasta toparse con Luciana, quien se esforzó por sostenerle la mirada, sin apartar del todo la suya, aunque le temblaban las manos. Iniciamos la audiencia sobre la custodia de la menor hija de la señorita Luciana Pérez, anunció el juez, hojeando un expediente grueso. Entiendo que la parte demandante, el padre de la niña, no está presente. ¿Alguna explicación? Un hombre de traje, asistente del abogado del padre, se aclaró la garganta. Su señoría, mi cliente, el señor Ricardo Ramírez, continúa en paradero desconocido. Sin embargo, la denuncia queda en firme, pues hay evidencias de que la menor podría estar en riesgo. Él presentó la demanda antes de ausentarse. Blanco entornó los ojos, irritado ante la poca claridad. Bien, veremos esas evidencias. Mientras tanto, señorita Pérez, ¿tiene algo que declarar sobre la acusación de negligencia y sobre la posibilidad de que se retire temporalmente a su hija de su custodia? Luciana tragó saliva. El latido de su corazón parecía tronar en sus oídos. Su bebé, inquieta, empezó a sollozar, y Luciana la meció con torpeza para calmarla.
No soy negligente, señor. Trabajo en una cafetería por las mañanas y dejo a mi bebé con una vecina de confianza. He hecho todo lo posible para cuidarla. No tengo dinero ni familia, pero la amo y no pienso abandonarla. El juez frunció el ceño, golpeando el estrado con la punta de su bolígrafo. ¿Y dónde está el padre de la criatura? ¿Por qué no aparece para hacerse responsable? Una punzada de vergüenza cruzó el rostro de Luciana. No lo sé, señor. Desapareció cuando me pidió dinero, y yo no tenía más que darle. Luego se enteró de que yo pretendía buscar ayuda legal para que reconociera a la bebé y me apoyara con los gastos. Supongo que por eso hizo la denuncia en mi contra, para librarse de mí. Un murmullo recorrió la sala. El juez no soltó el expediente. Más bien clavó la mirada en la joven. Me está diciendo que el padre huyó para no responder, pero antes dejó un escrito acusándola a usted de malos cuidados. Dígame, ¿por qué habría de creer su versión? ¿Qué pruebas tiene de que él es quien actúa con mala fe? El llanto suave de la bebé se intensificó por un momento. Luciana, nerviosa, se puso de pie, queriendo calmarla y al mismo tiempo responderle al juez. Yo no tengo pruebas más allá de mi palabra, pero sí tengo testigos que pueden declarar que mi hija está bien cuidada. Estoy dispuesta a demostrarlo. La tensión creció cuando el juez se inclinó hacia adelante. ¿Bien cuidada, dice? Tiene 17 años, sin estudios, sin familia estable, con un trabajo de medio tiempo que apenas le da para sobrevivir. ¿Va a decirme que eso es suficiente para garantizar el bienestar de la niña? Su voz sonó tajante, provocando un silencio incómodo. Marta Jiménez, la abogada de Luciana, se levantó. Su señoría, si me permite, he reunido documentación que prueba que la señorita Pérez ha cumplido con sus obligaciones. Además, según el informe del trabajador social, el lugar donde vive, aunque humilde, está limpio y no representa peligros para la menor. Pero la mirada de Blanco se había encendido con una dureza particular. Trabajador social, siempre la misma historia. Sus dedos tamborileaban con impaciencia sobre el estrado. Señorita Pérez, ¿es consciente de que muchas madres adolescentes terminan abandonando a sus hijos o cayendo en conductas irresponsables cuando la situación se vuelve insostenible? Luciana sintió las lágrimas asomar, pero se negaba a llorar frente a él. Se aferró a su bebé con más fuerza. No soy como esas madres de las que habla. Yo quiero a mi hija y haré lo que sea necesario para que siga conmigo. ¿Ah, sí? ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar? El juez alzó la voz, atrayendo las miradas de todos. ¿Le parece suficiente amarla si no puede darle seguridad? ¿Qué pasa si en unos meses se queda sin trabajo, sin apoyo, con urgencias médicas que no puede costear? La bebé gimoteó, inquieta por el ambiente tenso. Luciana la acunó, sintiendo cómo sus propias manos temblaban. Fue en ese instante que, de forma inesperada, la puerta de la sala se abrió y entró un oficial con un sobre sellado. Se lo entregó al juez Blanco, quien lo examinó con el ceño todavía fruncido. «Disculpe la interrupción, su señoría», dijo el oficial, «pero esto acaba de llegar con carácter urgente. No quisieron esperar al receso». El juez agitó el sobre, sin despegar la vista de Luciana. «Veamos de qué se trata». Rasgó el sello y deslizó los documentos, empezando a leerlos en silencio. De pronto, su rostro impasible sufrió un ligero cambio. Arrugó el entrecejo y sus labios se abrieron un instante con sorpresa. Luego recobró de golpe su compostura. «Bien. Esto cambia la naturaleza del caso», musitó, aunque nadie más que él podía ver aún el contenido. «Haremos un receso de 10 minutos y luego continuaré con la lectura». La audiencia se suspendió temporalmente. Mientras el juez se marchaba, los murmullos crecieron. Luciana seguía abrazando a su bebé,
confusa por completo. Se preguntaba qué podría haber en esos papeles que descolocara así a un hombre que, hasta hacía un minuto, la trataba con un severo desprecio. Su abogada la tomó del brazo. «No te preocupes. Veremos qué es eso que tanta urgencia trae». A los pocos minutos, Luciana, Marta y la bebé aguardaban en un pasillo cercano. La joven madre se mecía ligeramente sobre sus pies, intentando tranquilizar a su hija, cuando escuchó pasos firmes a sus espaldas. Al volverse, se topó con el juez blanco, pero ya no tenía en el rostro la misma expresión autoritaria de antes. Parecía desencajado, quizá hasta compungido. «Señorita Pérez», le habló con voz tensa, «necesito que permanezca cerca. Ha surgido información relevante. Regresaremos a la sala de inmediato, y quiero que escuche con mucha atención lo que voy a decir». Luciana asintió, helada por la incertidumbre. Lo siguieron de vuelta al estrado. El juez, visiblemente alterado, anunció que la audiencia se reanudaba. El cuchicheo se apagó de golpe, y un silencio expectante se adueñó del recinto. «Acabo de recibir un informe que confirma», y al pronunciar la palabra, la voz del juez casi se quebró, «que el señor Ricardo Ramírez no es el padre de la menor». Se produjo un revuelo inmediato, y la bebé rompió a llorar. Luciana sintió un escalofrío. Entonces el juez añadió: «De hecho, su verdadero padre es alguien muy cercano a mí». La confusión en la sala fue total. Marta Jiménez preguntaba en voz baja qué significaba aquello. Luciana no entendía nada. ¿Cómo que Ricardo no era el padre? Entonces, ¿quién? El juez cerró los ojos un momento y al abrirlos se dirigió al oficial. «Señor Díaz, comunique al juzgado que necesito la presencia del licenciado Parra y gestione la protección de la señorita Pérez y de su bebé hasta que aclaremos la situación. Esta audiencia se va a transformar en algo más grande de lo que creíamos. Ahora comprendo que hay muchas piezas sueltas». El oficial asintió, mientras Luciana se sentía mareada. Buscó apoyo en la mirada de su abogada, quien a su vez mostraba una mezcla de sorpresa y alerta. Nadie en la sala podía imaginarse el peso de la verdad que el juez acababa de descubrir, ni el dolor oculto que empezaba a reflejarse en sus ojos. Detrás de ese hombre, siempre tan riguroso, estaba a punto de desentrañarse un misterio que sacudiría los cimientos de su vida personal y de la de Luciana. En un hilo de voz, la joven logró articular: «Su señoría, no entiendo. ¿Quién es el padre de mi bebé?». Pero el juez, con los labios apretados y evitando mirarla, solo atinó a decir: «Se lo diré en la próxima sesión. Necesito confirmar algo. Y le ruego que sea fuerte, señorita Pérez. A veces la verdad nos duele más que una mentira». Luciana sintió su corazón latir con fuerza, sin atreverse a adivinar qué clase de verdad sería tan terrible como para que el juez blanco, el hombre conocido por su temple y fiereza, se mostrara tan conmovido. Lo único cierto era que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual para ninguno de los dos. Regresaron al estrado pasados apenas 10 minutos, aunque para Luciana fue un lapso eterno. El juez blanco permanecía con el ceño fruncido y los labios apretados, conteniendo lo que parecía ser un torbellino de emociones. No dejaba de hojear los papeles que había recibido momentos antes. Luciana, sentada junto a su abogada, miraba a su alrededor intentando descifrar qué sucedía, mientras su bebé dormía al fin en sus brazos. Con suavidad, Marta Jiménez murmuró que mantuviera la calma, pero la joven sentía que todo era un caos. «Bien», anunció el juez, carraspeando para hacerse oír. «Se reanuda la sesión. He revisado un documento que arroja nueva información sobre el parentesco de la menor. La prueba genética realizada a instancias del propio señor Ramírez demuestra que él no es el padre biológico. Por lo tanto, su denuncia en contra de la señorita Pérez carece de fundamento para la demanda de custodia. Sin embargo,
Hay algo más grave aquí. El murmullo fue incontenible. Marta aprovechó para pedir la palabra. Su señoría, si me permite, esto exime de toda responsabilidad a mi clienta frente a la acusación de negligencia, pues proviene de alguien que ni siquiera tiene derechos legales sobre la bebé. Exigimos que se cierre el caso y se ratifique la custodia a la madre. El juez mantuvo la vista baja unos instantes. Luego alzó la mirada, y Luciana advirtió en sus ojos una mezcla de rabia contenida y dolor. Esa sería la vía normal, concedió con voz tensa. Pero me temo que el padre verdadero ha solicitado la prueba hace días, y los resultados lo señalan directamente. Antes de tomar cualquier decisión, debo dar paso a una investigación más profunda. Al parecer, la identidad del progenitor real es una persona significativa en este mismo juzgado. El revuelo fue mayúsculo. Las miradas comenzaron a cruzarse con asombro, y Luciana sintió un vuelco en el estómago. Tenía 17 años y nunca supo el nombre real del hombre con quien se había involucrado unos meses atrás, pues este siempre se presentaba con apodos. Él le aseguró tener 22 años, pero ahora todo indicaba que podía haberle mentido también acerca de su vida. El temor invadió su pecho cuando el juez Blanco prosiguió. He citado al licenciado Parra, quien estaba a cargo de procesar estos datos. En breve nos dará un informe detallado. Mientras tanto, señorita Pérez, le ruego que permanezca en la ciudad y no tome ninguna decisión apresurada sobre su lugar de residencia. Su seguridad y la de la niña son prioridad, pues desconozco las motivaciones de quien sea el verdadero padre. Luciana sintió que un hormigueo le recorría los brazos. ¿Estaba diciendo que su propia vida corría peligro? La bebé se removió, soltando un susurro de incomodidad. Con el corazón agitándose, la joven alzó la voz. Señor juez, yo no quiero tener problemas con nadie. Solo deseo criar a mi hija en paz. Dígame qué debo hacer para protegerla. Los ojos de Blanco titubearon un segundo, mostrándose extrañamente vulnerables. Confíe en mí y en su abogada. Hasta que aclare la situación, se le asignará vigilancia especial. Desvió la vista, como si le costara mantener el contacto con la muchacha. Luego suspiró, dando por terminada la sesión. Se levanta la audiencia. Les avisaré cuando tengamos novedades. Un desorden de pasos invadió el recinto mientras la gente se marchaba. Luciana sentía su mente nublada. Marta la condujo fuera, rumbo a un pasillo lateral, donde un agente de seguridad les indicó que esperarían instrucciones. Tranquila, Luciana, susurró la abogada. Si alguien se atrevió a usar tu embarazo para ocultar su identidad, vamos a desenmascararlo tarde o temprano. El juez parecía muy afectado. Nunca lo había visto así. La joven se limitó a asentir, sintiéndose cada vez más frágil. Aunque siempre se había considerado alguien fuerte por sobrevivir sin apoyo familiar, en ese instante casi deseó tener a su madre a su lado. Recordó que ella había muerto hacía poco más de un año, dejándola sola. Ahora, esa soledad se hacía insoportable. Una lágrima rodó por su mejilla, y Marta la abrazó con cuidado, protegiendo a la bebé entre ambas. Al cabo de unos minutos, apareció el licenciado Parra, un hombre de lentes gruesos, calvo, con aspecto serio y palabras concisas. Se presentó ante Luciana y la miró con aire compasivo. Tengo información delicada que entregar. El juez me pidió que lo asesorara en este caso. Se trata de alguien con un cargo relevante en el sistema judicial. Lo conoció usted, señorita Pérez, bajo un nombre falso. No puedo revelar más detalles hasta que el juez dé la orden. Luciana sintió que el piso se tambaleaba bajo sus pies. ¿Por qué no me lo dicen de una vez? Si es un hombre importante, ¿qué hago yo en medio de todo esto? La angustia le oprimía la garganta. Parra ladeó la cabeza con gesto comprensivo. Créame, preferiría decírselo ahora mismo,
pero el propio juez Blanco quiere corroborar todo para no lanzar acusaciones en vano. Su seguridad está en juego. Esa respuesta no hizo más que incrementar la ansiedad de Luciana, pero no tuvo más remedio que aceptar la espera. Aquel día se convirtió en una sucesión de momentos confusos. El agente de seguridad las escoltó a ella y a Marta hasta un pequeño departamento que ofrecía el programa de protección de testigos para casos delicados. Parecía insólito pensar que necesitara esconderse por un asunto de paternidad, pero si el sujeto en cuestión era tan poderoso, resultaba lógico extremar precauciones. Esa noche, la bebé durmió en una cuna improvisada con mantas nuevas, mientras Luciana se debatía entre la fatiga y el nerviosismo. Daba vueltas en la cama sin conciliar el sueño. Se preguntaba mil cosas. ¿Cómo había llegado a esa situación? ¿Quién era el padre de verdad? Si acaso la había engañado desde el principio, aprovechándose de su ingenuidad y carencias. Recordó la noche en que lo conoció, cuando escapó de su casa tras una pelea con la tía que la criaba. Él la invitó a cenar mostrándose amable y protector, prometiendo ayudarla a independizarse. Durante un par de meses, él se convirtió en su apoyo, hasta que un día desapareció. Solo quedó la noticia del embarazo y la certeza de que aquel hombre jamás regresaría. Ahora, todo indicaba que sí había regresado, pero de una forma retorcida. A la mañana siguiente, un oficial tocó la puerta del departamento. Era temprano. Luciana apenas había logrado dormitar un par de horas. El agente anunció que debía acompañarlos al juzgado de nuevo. El juez Blanco la esperaba para darle nuevas explicaciones. Marta y ella prepararon todo a prisa, vistiendo a la bebé mientras sentían el peso de la incertidumbre. En el trayecto se les unió el licenciado Parra, que apenas musitó un saludo y se mantuvo en silencio el resto del camino. Cuando ingresaron a la misma sala donde todo había empezado, Luciana notó que estaba casi vacía. Solo el juez, 2 oficiales y un par de funcionarios se encontraban dentro. El silencio era opresivo, y en el aire flotaba la sensación de que algo muy serio estaba a punto de revelarse. El juez Blanco se levantó de su asiento con un gesto que pretendía ser firme, pero su voz tembló ligeramente al hablar. «Señorita Pérez, gracias por venir con tanta urgencia. Ha sido difícil para mí procesar esta información, y no estoy seguro de cómo decírselo. Pero ya no puedo retrasarlo más». Los oficiales parecieron tensarse al oír aquello. Blanco tomó los papeles que Parra le extendió y los sostuvo con la mano derecha, mientras con la izquierda señalaba al vacío del estrado. «El verdadero padre de su hija es mi hijo, Pedro Blanco, quien lleva meses evadiendo la justicia por otros cargos. Intentó involucrar al señor Ramírez para librarse de responsabilidades y ha estado usando diversos nombres falsos». El anuncio del juez Blanco cayó como un mazazo sobre todos los presentes. Durante varios segundos, nadie supo cómo reaccionar. Parra, que ya conocía parte de la situación, mantenía los labios fruncidos, mientras Marta Jiménez miraba primero al juez y luego a Luciana, intentando asimilar la revelación. La adolescente, con su bebé en brazos, sintió que le faltaba el aire. ¿El hijo del juez? Era como si un abismo se abriese bajo sus pies. Siempre pensó que aquel hombre misterioso, que la había seducido para luego abandonarla, era alguien sin escrúpulos, pero jamás imaginó que pudiera tener lazos tan directos con el poder que presidía la sala. El juez bajó la mirada, como si le costara sostener el peso de sus propias palabras. Se aclaró la garganta antes de continuar, con la voz cargada de una mezcla de vergüenza y autoridad. He revisado toda la información que el licenciado Parra me proporcionó. Mi hijo, Pedro, llevaba tiempo en problemas legales, lo cual lo separó de nuestra familia hace más de un año. Nunca mencionó que estuviera conociendo a nadie, menos que hubiese dejado embarazada a una menor. Pero la prueba de ADN que usted misma autorizó, señorita Pérez, coincide con la información genética de Pedro. Lamento que se haya enterado de esta manera.
Luciana sintió que un temblor le recorría las piernas. Sostenía a su bebé con fuerza, como si al aferrarse a ella pudiese encontrar algo de estabilidad. Buscó la mirada de Marta para confirmar que había escuchado bien, temiendo estar atrapada en una pesadilla. La abogada le hizo un gesto leve con la cabeza, indicándole que mantuviera la calma. Sin embargo, los ojos de Marta mostraban estupor. Un oficial se acercó al juez y le susurró algo al oído. Blanco asintió con gesto consternado y luego anunció que la audiencia quedaba suspendida hasta nuevo aviso. Pocas veces se veía a un juez tan impreciso y dudoso, pero ese día su postura rígida se resquebrajaba a ojos vista. Este caso debe tramitarse con discreción. Hay riesgos que no podemos ignorar. Señorita Pérez, contaré con su colaboración para que permanezca en la ciudad hasta que demos con el paradero de Pedro. Entiendo que nada de esto es culpa suya, pero la necesito como testigo en caso de abrirse un proceso penal adicional. Marta, tomando un poco de aire, se dirigió al juez. Con todo respeto, su señoría, mi representada necesita garantías claras de seguridad. Hasta ahora, solo la han colocado en un programa de protección temporal por temor a represalias. Si el padre biológico es su hijo, ¿no considera prudente una protección más sólida? ¿Qué sucederá cuando Pedro se entere de que ya conocemos su identidad? El juez apretó los dientes. Haré lo necesario para protegerla a ella y a mi nieta. Respondió con un tono más suave de lo habitual. Me duele reconocerlo, pero temo que Pedro actúe de manera desesperada si se siente acorralado. Tomaremos medidas de inmediato. Luego clavó los ojos en Luciana y añadió: Lo siento, sé que mis palabras no bastan, pero no encuentro otra forma de expresarlo. La joven madre quiso decir algo, mas no encontró la voz. Era demasiado para procesar. El hombre que antes la juzgaba con dureza ahora le pedía perdón por los actos de su propio hijo. Salió de la sala con pasos vacilantes, acompañada de Marta y escoltada por 2 agentes. El bebé, adormecido, no se percataba de la tensión, pero Luciana sentía que su corazón estallaba de confusión. Una vez en el pasillo, rompió a llorar. Marta la abrazó. Necesitamos calma. Entiendo que sientas rabia y desconcierto. Nadie imaginó este giro. Pero ya sabemos quién es el padre. Ahora debemos concentrarnos en garantizar tus derechos y proteger a tu hija. El licenciado Parra apareció detrás de ellas. Lamento tener que interrumpir este momento, pero necesitamos que la señorita Pérez y la bebé nos acompañen al despacho de seguridad para discutir el plan de protección. El juez ya firmó la orden para que tengan vigilancia permanente. Luciana asintió con la cara anegada en lágrimas, sin poder articular mucho. Quería gritar, desahogar la frustración, comprender por qué Pedro había mentido tanto, por qué la había dejado en semejante situación. Sentía que la presión en el pecho se hacía insoportable. Mientras recorrían los pasillos rumbo a la oficina de seguridad, los agentes las mantenían flanqueadas, reforzando la sensación de que ese edificio, otrora un símbolo de ley y justicia, se había convertido en un laberinto donde Luciana no hallaba salida. Aturdida, escuchó de manera distante las explicaciones de Parra sobre la casa segura a la que podrían trasladarla, la asistencia psicológica para víctimas y la coordinación con la fiscalía para buscar a Pedro. Cuando llegaron a la oficina, un hombre de mediana edad, canoso y de semblante amable, se presentó como el inspector Sosa, encargado del programa de protección a testigos. Les ofreció sentarse en torno a una mesa, mientras la bebé, inquieta, volvía a llorar. Luciana rogó unos minutos para intentar calmarla. Sosa se mostró paciente. Tómese todo el tiempo que necesite. Entiendo que es mucho para asimilar. En cuanto la pequeña se tranquilizó, Marta y Luciana se dispusieron a escuchar los pormenores. Sosa habló con claridad. Queremos asegurarnos de que Pedro no pueda acercarse a ustedes sin supervisión. Sabemos que estuvo involucrado en actividades ilegales
y no tenemos certeza de cuál es su reacción ante estos hallazgos. La prioridad es su seguridad y la de su hija. Proponemos trasladarlas a un domicilio temporal con guardia permanente. Luciana miró a Marta buscando aprobación. Por un lado, la idea de permanecer vigilada las 24 horas la agobiaba. Por otro, se sentía tan vulnerable que no podía negarse. Haré lo que sea necesario. No conozco a Pedro. Al menos no lo suficiente. No sé de lo que sea capaz, dijo finalmente con voz cansada. Marta tomó la palabra. Yo la acompañaré, inspector. Me hago responsable de la comunicación legal que necesiten. También quiero saber qué pasará con el proceso de custodia. Hasta donde sabemos, Pedro podría reclamar derechos sobre la niña en cualquier momento. Sosa suspiró. Esa es otra cuestión compleja. Legalmente, un padre biológico tiene derechos, pero también puede perderlos si se demuestra conducta delictiva o abandono. De cualquier forma, nada se resolverá hasta que lo encontremos. Y, dada la fuga previa de Pedro, no será sencillo. La reunión se extendió casi una hora. Al final, Luciana firmó los documentos para ingresar formalmente al programa de protección. Le explicaron que no podría recibir visitas ni salir sin autorización, y que deberían mantener en reserva su ubicación, incluso para amistades cercanas. Se sintió triste de pensar que se aislaría más, pero no había alternativa. Al menos estaría a salvo, y su hija también. Más tarde, fueron conducidas a un vehículo oficial que las llevaría a la nueva casa segura, un departamento en un complejo discreto, con cámaras y custodios. Mientras recorrían la ciudad, Luciana contemplaba por la ventanilla la tarde que caía. Las luces de los comercios se encendían. La gente paseaba sin imaginar la vorágine que sacudía su vida. Su bebé, agotada de tanto movimiento, dormía pegada a su pecho. Al llegar al departamento, la primera impresión fue de calma. Muebles sencillos, pero cómodos, y un ambiente limpio. 2 agentes se quedarían en el piso de abajo. Marta se despidió, prometiendo volver a primera hora del día siguiente con noticias sobre la situación legal. Luciana, cargando a su pequeña, exploró el lugar en silencio. Dejó a la bebé en una cuna improvisada y se sentó en el sofá, sintiendo que la habitación giraba a su alrededor. Recordó la mirada del juez antes de salir del juzgado. Le pareció ver en sus ojos una mezcla de culpa y dolor. Por un instante, casi sintió compasión. Debía de ser durísimo enterarse de que su propio hijo estaba implicado en un engaño tan ruin. Sin embargo, la rabia también hervía en su interior. ¿Por qué no pudo Pedro, al menos, explicarle las cosas? Si la había usado para escapar de sus problemas, ¿acaso pensó que nadie descubriría la verdad? El cansancio pronto superó el torbellino de pensamientos. Luciana se recostó en la cama, con la bebé a su lado. Aún temblaba por dentro, pero sentía una extraña determinación. Resistiría por su hija. No dejaría que nadie, ni siquiera un tipo relacionado con el juez, la apartara de su pequeña. Si debía luchar, lo haría. Casi no durmió aquella noche, pero cuando los primeros rayos del sol entraron por la ventana, respiró hondo y se levantó. Preparó el biberón, alimentó a la bebé y aguardó hasta que Marta llegara. El sonido del timbre cerca de las 9 la sobresaltó. Era la abogada, que apareció junto a Parra, trayendo consigo un semblante serio. Han localizado indicios de que Pedro podría estar en la ciudad vecina, anunció Parra. No sabemos si vendrá a buscarla, pero hemos redoblado la vigilancia. Luciana sintió una punzada de temor. ¿Qué significa eso para mí? ¿Y el juez blanco? Marta le dirigió una mirada comprensiva. El juez sigue en funciones, pero ha pedido licencia para concentrarse en el asunto. Está devastado. Intentará, a través de contactos personales, persuadir a Pedro de que se entregue. Luciana no supo qué sentir. Ese hombre severo y distante, aquel que la humilló en un inicio,
Ahora resultaba ser el abuelo de su hija, y estaba dispuesto a todo para enmendar la situación. Las emociones se le arremolinaban de tal modo que apenas podía hablar. Con la bebé en brazos, se atrevió a preguntar, ¿y si Pedro se niega a entregarse? ¿Hay alguna posibilidad de que obtenga la custodia? La mano de Marta le dio un ligero apretón. Cada vez que pasa el tiempo y él no cumple sus obligaciones, su posición legal empeora. Tienes la ventaja de la verdad y de la buena fe. Aún así, no hay garantías absolutas. Vamos a luchar con todas nuestras fuerzas. Luciana asintió con determinación. Empezaba a surgir en ella una fortaleza desconocida. En su interior, ardía el deseo de proteger a su hija de todo peligro, aun si eso significaba enfrentar al hijo prófugo del juez más temido de la ciudad. El día comenzó con un clima gris, como si el cielo presintiera la tempestad emocional que sacudía a Luciana. Dentro del departamento asignado por el programa de protección, la joven se preparaba para un encuentro crucial. Marta había gestionado que ella diera una declaración formal ante un fiscal especializado, con el fin de reforzar cualquier acusación futura contra Pedro. La bebé dormía en una cuna improvisada, mientras Luciana alistaba las pocas pertenencias que lograron trasladar desde el lugar anterior. Aún se sentía mareada cuando pensaba en toda la situación, pero comprendía que debía mantenerse firme. Por la ventana apenas entraba luz. Las cortinas gruesas impedían ser vistas desde el exterior, y el frío de la mañana se filtraba por el cerramiento, aumentando la sensación de encierro. Luciana intentó distraerse revisando papeles que Marta le había pedido firmar. Un poder para autorizar al despacho de la abogada a representarla en ciertos trámites y un formulario para obtener apoyo monetario transitorio. Mientras pasaba cada página, no podía dejar de preguntarse dónde estaría Pedro. No lo odiaba, pero la había lastimado profundamente, y ahora todo apuntaba a que no podría librarse de él sin un enfrentamiento legal. A media mañana, llegó Marta con su habitual maletín. Iba acompañada de un agente del programa de protección a testigos, quien saludó con un movimiento de cabeza antes de revisar la planta baja. La abogada encontró a Luciana en la pequeña sala. ¿Lista para ir a la fiscalía? Hablé con el licenciado Parra y me dijo que el juez Blanco comparecerá más tarde para entregar documentos importantes sobre el historial de Pedro. Luciana asintió, algo nerviosa. ¿Él va a estar presente cuando yo declare? Me refiero al juez. No lo creo, respondió Marta con un suspiro. Está afectado, pero también muy determinado a cumplir la ley. Supongo que no querrá inmiscuirse directamente para no comprometer la neutralidad de su investidura. ¿Y si Pedro se entera de que voy a testificar hoy? ¿Crees que intente algo? Por eso te escoltaremos. Hay 2 patrullas afuera y personal de civil vigilando la zona. Nadie sin autorización podrá acercarse. El trayecto hasta la fiscalía fue lento. El tráfico matutino y la tensión tornaban el ambiente denso. Luciana, mirando por la ventanilla, recordó las ocasiones en que, sin un centavo, recorría esas calles buscando trabajo. Ahora, se sentía en una especie de película, rodeada de policías, escoltada por abogados, a punto de denunciar a un hombre que, además de ser padre de su hija, resultaba ser el hijo prófugo de un juez influyente. Una vez en la fiscalía, las condujeron a una sala de espera. Luciana apretaba contra su pecho a la bebé, que se movía inquieta por el ruido de las conversaciones y la presencia de desconocidos. Marta acarició la cabeza de la niña con ternura. «Tranquila, mi amor, en un rato regresamos a casa». La joven madre se forzaba a creer en esas palabras. Deseaba volver pronto al departamento y encerrarse lejos de miradas curiosas. Cuando finalmente las llamaron para la declaración, Luciana entró a una sala iluminada por luces blancas frías. Un fiscal de lentes finos, semblante serio y voz serena, le dio la bienvenida. «Señorita Pérez, soy el fiscal Javier Oliva.
Su abogada y usted me han facilitado parte de la información, pero necesito escuchar su testimonio completo. Queremos armar un caso sólido en caso de que el señor Pedro Blanco sea detenido y se le imputen cargos. Luciana tragó saliva. Empezó a contar lo que recordaba de Pedro. Cómo lo conoció una noche en que discutió con su tía y salió de casa desesperada, sin rumbo. Él se mostró comprensivo, le invitó a un café, le prometió enseñarle a subsistir por su cuenta. Durante semanas la frecuentó, le pagó una habitación en un hostal barato. Luciana narró con la voz temblorosa que, en aquel tiempo, se sintió agradecida y hasta ilusionada. Pedro usaba un nombre falso, asegurándole que era para eludir problemas antiguos de los que no quería hablar. Ella, asustada por su propia situación, no insistió en detalles. El fiscal Oliva tomaba notas con rapidez, interrumpiéndola en momentos clave para que precisara fechas o describiera lugares. Se interesó especialmente en saber si Pedro había manifestado conducta violenta. Luciana negó. No directamente, pero una vez lo vi con gente sospechosa. Se fue enojado porque le pedían dinero. Después de eso empezó a esfumarse. La bebé soltó un pequeño sollozo. Luciana hizo una pausa para mecerla y el fiscal aguardó con paciencia. Después, retomaron la declaración. Cuando me di cuenta de que estaba embarazada, intenté llamarlo al único número que me dejó, pero no contestaba. Pasaron los meses, volví a la casa de mi tía, mas ella ya no quiso recibirme con un embarazo a cuestas. Me las arreglé sola. Luego, él reapareció una tarde, solo para exigirme que no dijera nada a nadie y que no lo buscara más. Me dio algo de dinero y desapareció de nuevo. Oliva lucía consternado. ¿Fue la última vez que lo vio? Luciana confirmó con la mirada perdida. Sí. Me dijo que no volviera a contactarlo, que tenía influencias. Luego supe que el padre de mi hija era inexistente para fines legales, pues nunca quiso firmar nada. Tiempo después surgió la denuncia de Ricardo Ramírez, que resultó ser una farsa para encubrirlo. El fiscal cerró su carpeta. Suficiente, señorita Pérez. Su testimonio es valioso. Ahora, necesito su autorización para usar esta declaración en un posible juicio contra Pedro Blanco. Él afrontará cargos que van desde la suplantación de identidad hasta el abandono de menor y complicidad en otros delitos, dependiendo de lo que se confirme. Luciana sintió un nudo en la garganta. Sí, autorizo. Haré lo que sea para proteger a mi bebé. Marta se acercó y colocó una mano en el hombro de la joven. Buen trabajo, Luciana. Me enorgullece tu valentía. Un agente irrumpió en la sala, hablando casi sin aliento. Fiscal Oliva, lamento interrumpir, pero hay novedades. Parece que Pedro se ha comunicado con el juez Blanco. Le envió un mensaje pidiéndole que no lo traicione, que deben arreglar las cosas en familia. El fiscal frunció el ceño. Ya veo. El juez me dijo que su hijo era impredecible. Daremos aviso a la policía. Mientras tanto, señorita Pérez, procuren regresar a su refugio con cuidado. Marta y Luciana salieron del edificio con la bebé rodeadas de escoltas. El camino de vuelta al departamento fue un silencio tenso. Ninguna deseaba verbalizar el miedo que producía la idea de que Pedro rondara cerca. Sin embargo, ambas sabían que debían mantenerse alertas. Al llegar, Luciana se sintió un poco más tranquila al ver a los agentes de civil apostados en la entrada. Subió a su piso, alimentó a la bebé y trató de distraerse. Sin embargo, a la hora de la cena, un agente tocó la puerta con expresión seria, comunicándoles que el juez Blanco deseaba verlas a primera hora del día siguiente en privado. Había solicitado una reunión en un anexo del tribunal, lejos de oídos indiscretos. Luciana se sobresaltó. ¿Para qué? No especificó. Solo dijo que era urgente y confidencial, respondió el agente. Esa noche Luciana durmió intranquila. Se preguntaba si el juez planeaba confrontarla por algo, o si quizá le traía noticias sobre su hijo.
Aún recordaba la súplica en la mirada de Blanco cuando se disculpó. ¿Acaso ese hombre tan severo buscaba redención? La madrugada pasó lenta. La bebé lloriqueó un par de veces, pero se calmó con un biberón tibio. Abrazada a la pequeña, Luciana rogó por un día menos tormentoso. A la mañana siguiente salieron temprano. El equipo de seguridad las trasladó a un edificio anexo del tribunal, donde las aguardaba el licenciado Parra. Los recibió en un pasillo solitario, sin casi personal alrededor. «Gracias por venir. El juez las espera dentro», dijo con voz queda, señalando una puerta al fondo. Al entrar, hallaron a Blanco sentado detrás de una mesa, sin su tradicional toga, con aspecto agotado. Era la primera vez que Luciana lo veía sin la compostura del estrado. Tenía ojeras y parecía haber envejecido 10 años en pocos días. Con un leve gesto, los invitó a sentarse, aunque no sabía bien cómo dirigirles la palabra. «Señorita Pérez, abogada Jiménez, gracias por acceder a esta reunión», empezó con voz ronca. «Quiero disculparme formalmente por mi actitud inicial hacia usted. Me dejé llevar por prejuicios y desconocía que mi hijo estaba implicado». Luciana parpadeó sorprendida. No esperaba una disculpa tan directa. «Señor juez, yo...» El hombre alzó una mano, pidiendo que lo dejara continuar. «En este momento no soy el juez Blanco, sino un hombre que lamenta profundamente las acciones de su hijo. He intentado localizarlo, pero Pedro se niega a entregarse. Me dice que todo se resolverá si logro que usted, Luciana, retire sus declaraciones y lo deje en paz». La joven sintió un escalofrío. «¿Dejarlo en paz? ¿Para que él se marche y siga huyendo?». «Exacto». Marta interrumpió con frialdad. «Eso es chantaje. Además, Luciana no ha hecho nada equivocado. Pedro cargará con las consecuencias de sus actos». El juez asintió en un gesto amargo. «Lo sé, pero temo que, en su desesperación, mi hijo pueda cometer una locura. Necesito pedirles un favor. Por más que deseen justicia, no se arriesguen al enfrentamiento directo. Déjenme a mí la tarea de persuadirlo o entregarlo a las autoridades. Haré lo posible para que responda legalmente». Luciana se estremeció. «¿Quiere que yo oculte información?». «No puedo, se la di al fiscal. No hay vuelta atrás». «No pretendo que la oculte, solo necesito tiempo. Tal vez Pedro ceda si entiende que ya no hay salida». Un silencio pesado se instaló. Luciana miró a su bebé, que se agitaba en sus brazos, como si presintiera el ambiente. Recordó los días en que nadie la ayudó, en que debió rebuscárselas para sobrevivir. Ahora ese mismo juez que al principio la trató con desprecio, parecía suplicar que no destrozaran a su familia. Pero la familia de ella ya estaba rota hacía tiempo. Había sufrido abandono, engaños, y ahora se debatía en un laberinto legal. «Si quiere mi ayuda, señor, ayúdeme usted también», dijo al fin. «Necesito que dejen en claro que mi hija no puede ser reclamada por alguien prófugo. Si su hijo aparece, que no intente arrancarme a la bebé». El juez la observó largamente antes de responder con la voz quebrada. «Haré todo lo que esté a mi alcance. Ustedes permanecerán en el programa de protección y aceleraré un dictamen judicial que blinde la custodia materna. Si Pedro no se presenta voluntariamente, no tendrá derecho a nada». Marta cruzó los brazos, reacia a conceder el beneficio de la duda. Sin embargo, veía que la oferta era ventajosa para Luciana. «Lo aceptamos, siempre que se cumplan las garantías». El juez dio un hondo suspiro. «Gracias. Espero que pronto podamos cerrar esta historia sin más daño. Créame, señorita Pérez, no busco encubrir a mi hijo. Solo quiero evitar una tragedia». Con aquellas palabras, la reunión concluyó. Luciana salió con el alma revuelta. Podía percibir el dolor genuino de aquel hombre, pero también sabía que nada detendría el proceso. La ley ahora seguía su curso. Aún así,
Sentía en el fondo una punzada de compasión al imaginar lo que significaba tener que perseguir a un propio hijo prófugo. Se marcharon al departamento escoltadas, sin hablar demasiado. En el corazón de Luciana se entremezclaban sensaciones de alivio, rabia y tristeza, mientras su bebé reclamaba una atención constante, ajena a los dramas de los adultos. La mañana siguiente trajo un rayo de sol que iluminó el ventanal del apartamento donde Luciana permanecía en resguardo. Había logrado dormir un poco más tras la reunión con el juez Blanco, pero seguía sintiendo la presión de los acontecimientos. La bebé lloraba demandando atención, y ella, medio aturdida, preparó leche en un biberón improvisado. El silencio del espacio la abrumaba. Marta aún no llegaba, y los dos agentes asignados a la vigilancia se mantenían en la planta baja, casi sin interactuar. Solo subían de vez en cuando para verificar que todo estuviera en orden. La joven madre sentía una mezcla entre culpa y alivio. Culpa por haberse involucrado con alguien a quien apenas conocía. Alivio porque, a pesar de toda la adversidad, su hija seguía con ella. Recordó las palabras del juez. Él mismo impulsaría el dictamen para blindar la custodia materna, impidiendo cualquier acción legal de Pedro. Sin embargo, saber que aquel hombre, fugitivo y violento en potencia, continuaba suelto, le producía escalofríos. Le aterraba la idea de que, de un momento a otro, pudiera aparecer en su vida para exigir derechos que no había ejercido en absoluto. No obstante, se obligaba a mantener la esperanza. Hacía poco que Marta le había llamado para confirmar que el juez Blanco solicitaba formalmente un encuentro más, esta vez con la presencia del fiscal Oliva y del licenciado Parra, con el fin de ultimar detalles sobre la estrategia legal. Luciana no estaba segura de cómo manejaría sus emociones al volver a verlo. Sentía que la figura de aquel magistrado se había humanizado de pronto. Dejó de ser ese hombre inclemente, transformándose en un abuelo angustiado, dispuesto a enmendar el daño causado por su propio hijo. Esa dualidad la confundía, pero reconocía que, sin su apoyo, el proceso no avanzaría con tanta rapidez. En algún momento, mientras la bebé dormía, Luciana se sentó en el sofá intentando distraerse con la televisión, pero las noticias sobre un caso de corrupción judicial le recordaron la fragilidad del sistema. Aparecieron comentarios sobre cómo ciertos jueces influían en los resultados de juicios familiares. Ella apretó los puños, temiendo que esos rumores pudieran salpicar la credibilidad del juez Blanco justo ahora que lo necesitaba de su lado. Apagó el televisor con frustración. Estaba al límite de su paciencia, y solo la tierna presencia de su hija, una pequeña criatura inocente en medio de tanto caos, le daba razones para seguir. Finalmente llegó Marta con su porte decidido, cargando una carpeta repleta de papeles. Saludó a Luciana con un breve abrazo y se cercioró de que la bebé estuviera cómoda. Luego informó que tenían unos minutos para prepararse, pues el coche oficial vendría a recogerlas para llevarlas al juzgado. Luciana se apresuró a meter en un bolso lo imprescindible: pañales, toallitas, el biberón y un par de mudas para la niña. Mientras tanto, Marta revisaba unos formularios que el fiscal Oliva había mandado. Eran declaraciones adicionales que reforzaban la versión de Luciana acerca de la relación con Pedro y la manipulación que él había ejercido. El viaje hasta el juzgado transcurrió sin contratiempos, aunque Luciana no dejó de mirar por la ventana con ansiedad, temiendo ver el rostro de Pedro en cualquier esquina. Sabía que él podría estar vigilando o tener contactos capaces de ubicarla, y la sola idea le causaba desasosiego. No obstante, los agentes se mostraban alertas, usando un segundo vehículo para acompañarlas. Al llegar, entraron por una puerta lateral, lejos de la vista del público. Una funcionaria las guió hasta una sala de reuniones, donde aguardaban el fiscal Oliva y Parra. El juez Blanco aún no había llegado, pero su retraso no sorprendió a nadie. Una vez allí,
Oliva explicó que pretendían cerrar los cabos sueltos para la orden judicial que blindaría la custodia de Luciana. Le pidió que repasara detalles sobre su historial laboral, su residencia actual y las condiciones en que criaba a la bebé. Querían demostrar que, pese a su juventud, cumplía con los requisitos de protección y cuidado. Luciana, nerviosa, respondió con la verdad. No tenía lujos ni estudios avanzados, pero trabajaba de manera honesta y procuraba, con ayuda de Marta y el programa social, cubrir las necesidades básicas de su hija. Añadió que esperaba retomar la escuela en cuanto fuera seguro. Parra, sentado junto al fiscal, asentía con satisfacción. De vez en cuando hacía anotaciones en un blog, como si todo encajara en un plan mayor. Entonces se dirigió a Luciana con tono gentil. Tu testimonio es coherente y demuestra buena fe. Con este dictamen será muy difícil que Pedro alegue derechos paternales si no se presenta ante la justicia. Además, contamos con el respaldo del juez para acelerar el trámite. Luciana sintió cierto alivio al oírlo, pero una sombra de inquietud la acosaba. ¿Y si Pedro decidía presentarse? ¿Qué pasaría si exigía ver a la niña? Esa incertidumbre la atormentaba. Pasaron varios minutos hasta que la puerta se abrió y entró el juez blanco, visiblemente cansado, pero mostrando determinación. Saludó a cada uno con una leve inclinación de cabeza y dirigió la palabra a Oliva. Disculpen la demora. He tenido que hacer unas llamadas difíciles. Mi hijo envió otro mensaje exigiéndome que frene este proceso, pero le dejé en claro que no hay marcha atrás. Me duele, pero no puedo ser cómplice de sus actos. Se volvió luego hacia Luciana y le sostuvo la mirada con seriedad. Señorita Pérez, quisiera decirle que lamento cómo la traté al inicio. Me comporté de forma injusta. Luciana asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Por primera vez, se permitía ver en aquel hombre a alguien que también sufría, un padre obligado a enfrentar la traición de su propio hijo. Lo entiendo, señor. Solo espero que todo esto termine pronto. No quiero que mi hija crezca con miedo, ni que me la arrebaten. El juez apretó los labios y suspiró. Haré todo lo que pueda para garantizar su seguridad y la de la bebé. Hoy mismo firmaré la disposición que la protege de cualquier reclamo. Y si Pedro se atreviera a aparecer, la policía actuará sin contemplaciones. Oliva tomó la palabra para matizar la información. La orden judicial que el juez firme será provisional, en tanto se formaliza el juicio de custodia. Sin embargo, tendrá validez suficiente para disuadir cualquier intento de Pedro de llevarse a la menor. También contemplamos que, si él aparece, no pueda acercarse a usted sin supervisión. La abogada Jiménez y yo ya hemos hablado de esto con los coordinadores del programa de protección. Luciana, pese a todo, no lograba sacudirse la zozobra. Le preocupaba que Pedro, sintiéndose acorralado, buscara una salida violenta. Sin embargo, poco podía hacer más allá de colaborar con las autoridades. Tras firmar documentos, la reunión se dio por concluida. El juez, antes de marcharse, se acercó un instante a observar a la bebé, dormida en brazos de Luciana. Fue un momento breve y silencioso. Nadie habló, pero la expresión de Blanco revelaba un hondo pesar. Se despidió sin más, dejando a los demás con una sensación extraña. Luciana no sabía si compadecerlo o guardar distancia. Por un lado, era el abuelo de su hija. Por el otro, representaba un sistema que la había juzgado duramente. Aún así, sintió un atisbo de gratitud por su sinceridad reciente. Tal vez, después de tanto dolor, habría una oportunidad de entendimiento. La esperanza por fin germinaba tenuemente. La firma de la disposición provisional supuso un alivio inmediato para Luciana, aunque la calma seguía siendo frágil. Aquella misma tarde, al volver al departamento, notó en los agentes de seguridad cierta tensión. Uno de ellos le indicó que habían recibido mensajes anónimos.
posiblemente de personas ligadas a Pedro. Aunque no mencionaban amenazas directas, el hecho de que supieran la ubicación del refugio la inquietó de sobremanera. Marta trató de tranquilizarla, argumentando que el resguardo incluía varias medidas de protección adicional, como cámaras y rondas regulares. Sin embargo, el solo pensamiento de que alguien pudiera vigilarla mientras dormía hacía que Luciana se desvelara por las noches, incapaz de conciliar un sueño reparador. Su hija parecía presentir el nerviosismo, pues se agitaba más de lo habitual, despertando con llantos cortos y temblorosos. Luciana sentía el peso de la responsabilidad más que nunca. Aún así, hubo un pequeño rayo de esperanza cuando, unos días después, Luciana recibió la visita de una trabajadora social asignada por el juzgado. Se llamaba Brenda y mostraba un talante empático y amable. Revisó las condiciones de vida en el departamento y confirmó que, pese a la precariedad de la situación, la niña estaba bien alimentada y atendida. Brenda llevó consigo folletos sobre programas de ayuda para madres jóvenes, lo que reavivó la determinación de Luciana de continuar sus estudios. Aunque por ahora el encierro limitaba sus oportunidades, la promesa de poder retomar clases a distancia iluminaba sus perspectivas. Sentir que no estaba sola, que había gente dispuesta a apoyarla, reducía levemente su ansiedad diaria. Entretanto, el juez Blanco enviaba actualizaciones periódicas al fiscal Oliva y a Marta sobre los intentos de localizar a Pedro. Comentó que había contactado a un viejo amigo en la Policía Federal, quien le informó que el joven había sido visto en las afueras de la ciudad, reuniéndose con individuos de dudosa reputación. Aquello reforzaba la sospecha de que Pedro no planeaba entregarse, sino encontrar un modo de escapar definitivamente del país. Con cada noticia, Luciana se debatía entre el alivio de saber que no se acercaba a ella y el terror de imaginarlo huyendo sin rendir cuentas. Las noches se hacían interminables, llenas de dudas y conjeturas, mientras su mente se esforzaba por no caer en la desesperanza. Una tarde, mientras Marta le explicaba el procedimiento formal para la custodia definitiva, Luciana experimentó un creciente miedo a enfrentar el futuro. ¿Y si jamás lograban capturar a Pedro? ¿Y si de algún modo aparecía, armado de falsas promesas, intentando manipularla de nuevo? Con todo, la abogada le recordaba que la orden judicial firmada por Blanco blindaba a la menor de cualquier acción inmediata. Además, el fiscal estaba preparando cargos contundentes contra Pedro, incluyendo abandono y suplantación de identidad, de modo que la amenaza de prisión era real para él. Luciana notaba que la legislación a veces fallaba en proteger a los más vulnerables, pero al menos esta vez sentía que todos se alineaban de su lado, gracias a la inesperada complicidad del propio juez. Más allá de lo legal, empezaba a surgir una necesidad emocional que Luciana no podía ignorar. Deseaba darle a su hija algo de normalidad. Anhelaba poder pasearla por un parque, comprarle ropita en una tienda, mostrarle el sol sin temer que alguien la siguiera. Por recomendación de la psicóloga del programa de protección, trató de establecer rutinas que le dieran estructura al día. Un horario fijo para comer, otro para jugar y un rato de lectura antes de dormir. Si bien la bebé era muy pequeña para entender historias, Luciana descubrió que leerle en voz alta la relajaba a ella misma, brindándole pequeños espacios de serenidad. Esos instantes íntimos le recordaban lo valioso que era su vínculo y la fortaleza que podía hallar en su papel de madre. La relación con el juez Blanco siguió siendo un tanto confusa. En ocasiones, él enviaba un mensaje a través de Parra, preguntando por la salud de la bebé o informando sobre avances en la pesquisa. Nunca llamó directamente a Luciana, quizá por respeto o tal vez por vergüenza. Con todo, ella sentía un matiz de humanidad en aquel hombre al que antes vio como un tirano. Ahora, comprendía que la dureza del juez no era más que una coraza.
y que en el fondo padecía el enorme pesar de la traición de su hijo. Cada nuevo reporte que indicaba la persistencia de Pedro en burlar la justicia debía de ser un golpe a su corazón. Sin embargo, proseguía firme en el proceso, sin ceder a sentimentalismos que pudieran entorpecer el caso. Una mañana, Luciana recibió una llamada inesperada. Era Brenda, la trabajadora social, quien traía una propuesta de la fundación local que apoyaba a madres adolescentes. Se trataba de un pequeño subsidio para costear pañales y comida durante 3 meses, siempre y cuando Luciana asistiera a un curso virtual de formación laboral. Para la joven, aquello era un regalo caído del cielo. Aunque su movilidad seguía restringida, podía conectarse desde la tableta que el programa de protección le había facilitado. De inmediato aceptó, y en cuestión de días, inició las clases por videoconferencia. Técnicas de atención al cliente, nociones básicas de contabilidad y marketing en redes. Aquella rutina le devolvió algo de ilusión, pues sentía que no todo en su vida giraba en torno al miedo y la incertidumbre. El avance de esas semanas trajo consigo un inesperado efecto. Luciana empezó a creer que, aun con todo lo que había sufrido, existía un camino de reconstrucción para ella y su hija. Poco a poco, su carácter recobraba la alegría perdida. Incluso bromeaba con los agentes de seguridad, quienes se sorprendían de verla sonreír mientras salía a la escalera para estirar las piernas. Su hija reía con sonidos dulces, y la casa se llenaba de pequeños gestos de ternura. Era como si, dentro de aquel confinamiento, la vida siguiera abriéndose paso, haciéndoles entender que siempre cabe la posibilidad de un futuro más luminoso. Marta, al visitarla, notaba el brillo diferente en su mirada. Luciana estaba madurando y volviéndose más fuerte con cada obstáculo superado. Sin embargo, la relativa calma se vio interrumpida cuando, de forma repentina, un oficial golpeó la puerta a medianoche, con semblante grave. Al abrir, Luciana encontró a Marta y a Parra esperando en el pasillo, ambos vestidos como si hubieran salido deprisa de sus casas. Le pidieron que mantuviera la discreción. Una vez dentro, le explicaron que la policía había localizado a Pedro en un barrio marginal de la ciudad vecina. Al acercarse a detenerlo, se desató una balacera y el joven resultó herido en el hombro. Al parecer, logró escapar con ayuda de algunos cómplices, pero estaba perdiendo sangre, lo que indicaba que no podría llegar muy lejos. La noticia dejó a Luciana con el corazón en vilo, mezclando alivio y temor. Por un lado, se alegraba de que las fuerzas del orden por fin estuvieran cerca de arrestarlo y poner fin a la zozobra. Por otro, la posibilidad de que Pedro apareciera malherido, quizá dispuesto a todo para no ser encarcelado, era francamente aterradora. En su mente surgía la imagen de un hombre acorralado, desesperado, capaz de tomar decisiones violentas. Marta se quedó a pasar la noche con ellas, mientras Parra se comunicaba regularmente con el fiscal Oliva para conocer el progreso. La bebé, intranquila por el movimiento de gente y el ruido de voces, se despertó varias veces. Luciana la calmaba como podía, intentando no transmitirle su ansiedad. La madrugada se hizo eterna. Cada minuto acrecentaba la tensión, como si el desenlace estuviera próximo pero envuelto en sombras inciertas. La madrugada transcurrió con una tensión insoportable. Cada vez que el teléfono sonaba, Luciana daba un respingo, temiendo recibir la noticia de que Pedro había irrumpido en su edificio o, peor aún, que hubiera sido atrapado en otro tiroteo. Marta repasaba en silencio los archivos del caso, como si concentrarse en la lectura pudiera calmar su propia ansiedad. Parra, por su parte, intercambiaba mensajes con el fiscal Oliva y con la policía local, intentando localizar información certera sobre el paradero del joven herido. Mientras tanto, la bebé dormía en un rincón de la sala, acurrucada en una cuna provisional. De cuando en cuando abría sus ojos y sollozaba, extrañada por la atmósfera sombría. Luciana intentaba no derrumbarse. Debía mantenerse firme por el bienestar de su hija.
La noche parecía interminable. Al filo de las 5 de la mañana, el fiscal Oliva hizo llegar un mensaje. La policía tenía indicios de que Pedro, malherido y sin asistencia médica, se escondería en un galpón abandonado cerca de la autopista. Aún así, no se confirmaba si contaba con ayuda de terceros. Marta y Parra cruzaron miradas. Tal vez esa fuera la oportunidad de capturarlo sin más derramamiento de sangre. Luciana, escuchando la conversación, sintió una oleada de alivio mezclado con un terror sordo. Si lo detenían, al fin podría liberarse de esa persecución constante. No obstante, temía un último acto desesperado. Mientras la bebé balbuceaba en sus brazos, rezó en silencio para que, de una forma u otra, aquella pesadilla terminara pronto. Necesitaba respirar en paz. Las horas avanzaban con lentitud dolorosa, infinita. Al amanecer, llegó otro comunicado. La policía había rodeado el galpón, pero no encontraron a Pedro en su interior. Solo hallaron rastros de sangre y un vendaje improvisado. Marta se comunicó de inmediato con el juez Blanco, quien escuchó la noticia en silencio antes de dar un suspiro cansado. Luego, solicitó a los agentes redoblar la vigilancia en torno a Luciana. Si Pedro estaba huyendo por la zona, tal vez se le ocurriera aparecer para exigir ayuda o incluso vengarse. Esa posibilidad encendía alarmas en todos. Luciana, por su parte, comenzó a organizar sus cosas, temiendo un traslado de emergencia si la situación empeoraba. Tomó la ropa de la bebé, algunos alimentos no perecederos y los pocos documentos que le quedaban. Necesitaba estar lista para lo que viniera. Peligro latente. Marta la tranquilizó, explicándole que un movimiento precipitado podría ser más arriesgado. Mientras la vigilancia se mantuviera, resultaba preferible no alterar la rutina. Además, el fiscal Oliva creía que Pedro, herido y aislado, no tardaría en cometer un error que facilitaría su captura. Luciana intentó sobrellevar la tensión estableciendo nuevas distracciones. Empezó a leer cuentos infantiles a su hija. Se animó a dibujar en hojas sueltas e incluso escribió en un cuaderno algunos recuerdos de su infancia, deseando que, si algo le ocurría, su bebé pudiera tener un testimonio de su amor. Eran pensamientos extremos, pero en tiempos inciertos, le brindaban una extraña sensación de alivio. Entretanto, el juez Blanco seguía moviendo influencias, rogando que el desenlace no fuera trágico. Cada informe policial recibía su atención, reflejando angustia y esperanza. Pasaron 3 días sin noticias concretas, y el ánimo de todos empezó a flaquear. Luciana, que al principio había encontrado consuelo en las tareas del hogar, empezó a sentirse enjaulada. Ansiaba ver el cielo abierto sin sentirse observada. Aún así, se reprimía de salir siquiera al balcón, temiendo que Pedro pudiera vigilarla desde lejos. En las madrugadas, la bebé se despertaba llorando y le costaba volver a conciliar el sueño. En esos momentos, la joven madre cantaba una nana suave, recordando las canciones que su propia madre le entonaba años atrás. Aquellas melodías le devolvían por unos instantes un pedacito de infancia, infundiéndole fuerzas para resistir. Sabía que, tarde o temprano, debía llegar un desenlace. Vivir eternamente escondida no podía ser la solución. El encierro no era una vida posible. Una llamada urgente del fiscal Oliva irrumpió al 4.º día, anunciando que tenían información valiosa. Al parecer, un confidente había revelado que Pedro se hallaba en casa de un conocido exconvicto, recibiendo curaciones caseras para su herida de bala. La policía preparaba un operativo de captura con apoyo de la federal. Marta telefoneó de inmediato a Luciana, quien tuvo una reacción ambigua. Mezclaba alivio porque finalmente podrían atraparlo, con temor a una confrontación armada de consecuencias fatales. Sin embargo, era evidente que no podían seguir en vilo eternamente. Mientras las autoridades se organizaban, el juez Blanco fue informado.
respondió que lo mejor era mantener a su nieta y a Luciana bajo máxima protección. La operación se programó para el amanecer siguiente, esperando un desenlace definitivo. Imaginaban la magnitud del peligro. La madrugada del operativo, el ambiente se llenó de expectación. Luciana apenas durmió. Marta se quedó con ella, apoyándola mientras aguardaban noticias. Parra y el fiscal Oliva partieron rumbo a la comandancia policial, listos para coordinar acciones. El juez Blanco permanecía en comunicación telefónica, sin poder intervenir directamente, pero angustiado por la suerte de su hijo y de su nieta. A las 5, empezaron a llegar reportes entrecortados. Los agentes habían rodeado la vivienda del exconvicto, donde supuestamente se refugiaba Pedro. Tras un breve intercambio de disparos, lograron ingresar. Minutos después, el fiscal confirmaba que Pedro había sido detenido con vida, aunque en estado grave por su herida. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Luciana al oírlo. La pesadilla quizá estuviera cerca de terminar. Las sirenas resonaban bajo el cielo. En cuestión de horas, confirmaron que Pedro sería trasladado a un hospital penitenciario, dada la gravedad de su estado. Bajo estricta custodia, no tendría contacto alguno con el exterior. Al recibir la noticia, Luciana exhaló un suspiro de alivio que llevaba meses contenido. Lloró, desconcertada, mezclando sensaciones contrapuestas. Sentía compasión por el hombre con quien tuvo una hija, pero también necesidad de justicia. Marta la abrazó conmovida, recordándole que, a partir de ese instante, Pedro enfrentaría las consecuencias de sus actos sin poder amenazarla. El fiscal Oliva envió un comunicado oficial ratificando la protección a Luciana hasta que el proceso concluyera. El juez Blanco, por su parte, se abstuvo de declaración pública, limitándose a informar que confiaba en la legalidad de los procedimientos. Nadie dudaba que aquello habría de herirlo. Esa noche, Luciana y Marta regresaron al departamento en silencio. La bebé dormía plácidamente en los brazos de su madre, ajena al desenlace que se había desencadenado. Apenas cerraron la puerta, Luciana se dejó caer en el sofá, sintiendo cómo la tensión se liberaba en forma de lágrimas silenciosas. Tenía la custodia garantizada. Pedro estaba finalmente bajo control policial. La peor parte, al menos en teoría, ya había pasado. Sin embargo, su alma necesitaba tiempo para sanar. Recordó las múltiples veces en que se sintió acorralada, sin un futuro claro, y comprendió que ahora, por primera vez, podía imaginar una vida distinta para su hija y para ella. Marta la observó con ternura y le ofreció un té caliente. En la adversidad, su amistad se había fortalecido. Todo cobraba sentido. Cuando Marta se despidió, dejándola sola con la bebé, Luciana comprendió la magnitud de su nueva realidad. Ya no tendría que mirar por encima del hombro a cada instante, temiendo hallar a Pedro tras cualquier sombra. Aunque el juicio final y la sentencia podrían demorar, al menos disponía de paz inmediata. Acunó a su hija contra el pecho, dándole un beso en la frente. En su mente, imaginó el futuro: retomar los estudios, buscar un lugar modesto donde vivir sin miedo, ver a la pequeña crecer con libertad. Recordó las palabras del juez Blanco sobre la importancia de no rendirse y sintió, por primera vez en mucho tiempo, que sus palabras tenían un eco sincero. Ahora iniciaba otra etapa, y estaba lista para afrontarla sin cadenas. La esperanza resurgía firme. La mañana siguiente sorprendió a Luciana con un rayo de sol entrando por la ventana del modesto departamento, y por primera vez en mucho tiempo se sintió capaz de respirar con una calma relativa. Tras la noticia de la detención de Pedro, el ambiente se había aligerado, aunque no se desvanecía la inquietud por el proceso legal que vendría. Aún así, despertó con la determinación de empezar a trazar un nuevo rumbo para ella y su hija. Preparó el biberón con serenidad, canturreando una melodía suave que hacía reír a la bebé,
y recordó la promesa que se había hecho de retomar los estudios en cuanto la situación se estabilizara. Sabía que no todo se resolvería de la noche a la mañana, pero al menos ya no cargaba con el terror de que Pedro pudiera aparecer en su puerta para exigir algo que nunca mereció. Marta le había dicho que el hospital penitenciario se encargaba de la recuperación de su herida, y que una vez el equipo médico lo diera de alta, iría directamente ante un juez. Mientras tanto, Luciana seguiría contando con la protección policial hasta que las autoridades confirmaran que ya no existía peligro inmediato. Aunque extrañaba la libertad de caminar por la calle sin escolta, comprendía que esta vigilancia temporal era una medida necesaria. Además, la bebé crecía sana y llena de curiosidad, dándole a su madre nuevas razones para sentirse más fuerte a cada día que pasaba. Aquel mismo día, recibió la visita de la trabajadora social Brenda, quien acudió para evaluar el entorno de la madre y la niña tras la captura de Pedro. La mujer llegó con una sonrisa afable y un maletín repleto de formularios, pero también con una disposición genuina para escuchar. Al conversar con Luciana, celebró los progresos que había hecho en las últimas semanas, especialmente al inscribirse en los cursos en línea que ofrecía la fundación local. Compartir aquella rutina de aprendizaje le permitió a la joven sentir que no todo giraba en torno al peligro y la custodia. Brenda observó a la bebé con ternura, revisó la despensa y comprobó que, a pesar de las limitaciones, la menor tenía lo necesario para su desarrollo. Luego, invitó a Luciana a plantear dudas sobre su futuro inmediato, señalando que la protección no duraría eternamente y que en algún momento podría buscar una vivienda estable lejos de la sombra del caso. Con la voz un poco temblorosa, Luciana confesó que anhelaba trabajar de nuevo y, cuando fuera posible, retomar sus estudios presenciales. Brenda la animó, señalando que los subsidios temporales y la ayuda psicológica estaban allí para guiarla en esa transición. También le aconsejó programar una cita en el centro de atención infantil, donde podrían orientarla para que la bebé ingresara a una guardería cuando cumpliera la edad adecuada. Entre palabras cálidas y planes de futuro, la visita terminó impregnando el departamento con un halo de optimismo. Luciana, tras despedir a Brenda, se sentó un momento en silencio, asimilando la idea de que por fin disponía de un horizonte más claro. La tarde llegó acompañada de un aire fresco que, sin embargo, Luciana solo pudo contemplar a través de la ventana. Siguiendo las recomendaciones de los agentes, evitaba salir sin avisar, pese a que deseaba dar un paseo con la pequeña. Se entretuvo revisando materiales del curso virtual, tomando apuntes sobre técnicas de atención al cliente que podrían servirle en un futuro empleo. De vez en cuando, pensaba en Pedro, preguntándose si el hospital penitenciario habría logrado estabilizar su herida. No sentía rencor, pero sí una profunda decepción que el tiempo tardaría en sanar. Al recordar los instantes de cercanía que compartieron al inicio, antes de que saliera a la luz su verdadera identidad, se percataba de lo ingenua que había sido. Sin embargo, había crecido desde entonces. El apoyo de Marta, el compromiso del fiscal Oliva y hasta la inesperada solidaridad del juez Blanco eran prueba de que no estaba sola. Ahora su mundo se resumía en la bebé y en la posibilidad de construir un destino mejor. Con un suspiro, se dispuso a acomodar la pequeña sala, doblando la ropita que Brenda le ayudó a conseguir. Después, preparó un puré suave para la cena. Aunque la bebé todavía era muy chica, disfrutaba con las primeras papillas. Cada vez que probaba un nuevo sabor, su carita se iluminaba de sorpresa, y Luciana sentía que, pese a todo, la vida seguía floreciendo. Tal vez no tuviera el hogar soñado, pero tenía la determinación de ofrecerle a su hija una existencia digna. En la sencillez de aquel espacio resguardado, florecía la semilla de un futuro prometedor. La siguiente semana trajo la confirmación de que Pedro
estaba siendo procesado bajo estrictas medidas de seguridad. El juez asignado al caso no era Blanco, por razones de imparcialidad, pero se esperaba que éste colaborara suministrando la información pertinente. Durante ese lapso, Luciana recibió un documento oficial que establecía su custodia plena de la bebé, aludiendo a la incomparecencia y los antecedentes criminales del progenitor. Aunque aquello no equivalía a la sentencia definitiva, representaba un paso gigante. Al leer cada línea, sintió un nudo en la garganta. Por fin, la justicia la protegía a ella, la muchacha que tiempo atrás había sido juzgada con dureza por su juventud y precariedad. Aún recordaba el día en que el juez Blanco le habló con desprecio, insinuando que no podría cuidar a su hija. Ahora, la realidad confirmaba que no solo era capaz, sino que además había demostrado responsabilidad y valentía. La noticia llegó acompañada de un gesto conmovedor. El propio Blanco, a través de Marta, hizo llegar un pequeño obsequio para la bebé, un peluche suave y una nota escrita a mano con un mensaje de disculpa y esperanza. Luciana lo recibió con sentimientos encontrados, preguntándose si en el futuro la pequeña tendría algún vínculo con aquel hombre que resultaba ser su abuelo. De momento, prefirió centrarse en el presente. Su hija estaba a salvo, crecía sana y cada día descubría nuevas habilidades. La noche en que revisó el documento de custodia, Luciana acarició la frente de la bebé dormida y se permitió imaginar un futuro más estable, en el que nadie volviera a cuestionar su derecho a ser madre, ni a mancillar la paz de su hogar. A partir de entonces, la rutina de Luciana se volvió más llevadera. Con la custodia asegurada de forma provisional y la amenaza de Pedro disipada, se atrevió a soñar con nuevos horizontes. Cada mañana, seguía el curso en línea, enfocada en adquirir habilidades que pudieran abrirle oportunidades laborales. Después alimentaba a la bebé, la vestía con ropa limpia y por las tardes conversaba con Brenda, quien vigilaba su progreso. De vez en cuando, el juez Blanco enviaba mensajes a través de Marta, mostrando discreto interés por la nieta a la que apenas había visto, aunque Luciana no estaba lista para definir cuál sería su relación futura. Pensaba que, al menos, él había tomado la decisión correcta al no encubrir a su hijo. Aquel acto de honestidad pesaba más que sus arranques iniciales de severidad. Al atardecer, Luciana se sentaba en el pequeño balcón, todavía bajo supervisión de los agentes, y le mostraba a la bebé el cielo color rosa, señalando los contornos de los edificios y hablando de la vida que algún día llevarían más allá de esas paredes. Imaginaba salir sin miedo, asistir a un centro de estudios, ver a su hija corretear por un parque. Las sombras de su pasado seguían ahí, pero ya no la dominaban. Ahora, abrazaba la esperanza. Sabía que vendrían desafíos, exámenes legales y pasos formales para consolidar su lugar en el mundo, pero se sentía capaz de afrontarlos. Al fin y al cabo, después de tanto dolor, había hallado la fuerza necesaria para renacer. La noticia de la recuperación de Pedro en el hospital penitenciario llegó a oídos de Luciana una tarde tranquila, mientras la bebé dormía y ella revisaba notas de su curso virtual. Según informó Marta, el joven estaba consciente y colaboraba a regañadientes con el personal médico, aunque su estado aún requería supervisión constante. El reporte oficial indicaba que pronto lo trasladarían a una sección de máxima seguridad, a la espera de la audiencia preliminar que definiría los cargos formales. Luciana sintió un leve temblor en las manos al imaginar el momento en que tuviera que presentarse en el juicio para testificar contra él. Pero había llegado tan lejos y no pensaba retroceder. Las semanas siguientes transcurrieron con relativa calma, pues la custodia de la bebé estaba prácticamente garantizada mientras la fiscalía ultimaba los detalles del caso. Brenda continuaba visitando el departamento, animando a Luciana a inscribirse en iniciativas de formación complementaria. El juez Blanco, por su parte, mantenía un perfil bajo, aunque de vez en cuando enviaba mensajes a Marta
preguntando por el bienestar de su nieta. Aquella curiosa distancia cautelosa parecía un intento de respetar los tiempos de la joven madre, quien aún dudaba de la conveniencia de forjar un lazo más cercano con él. Al menos, agradecía su colaboración en el proceso legal. Cierto día, Marta anunció que se fijó por fin la fecha para la audiencia preliminar en la que Pedro sería formalmente imputado. Luciana tendría que comparecer como testigo principal, confirmando la relación que mantuvo con él y el abandono sufrido durante el embarazo. Aunque la idea de verlo nuevamente la aterraba, comprendía que su testimonio era decisivo para consolidar los cargos por suplantación de identidad y otros delitos asociados. Marta le aseguró que contaría con protección en la sala y que el propio fiscal Oliva propondría medidas para evitar que Pedro ejerciera presión o intimidación durante la sesión. La noticia de la audiencia generó en Luciana una mezcla de miedo y determinación. Sabía que testificar significaba remover recuerdos dolorosos, exponerse ante miradas curiosas y enfrentar la mirada de aquel joven que la engañó y la dejó con una responsabilidad inmensa. Pero también era su oportunidad de cerrar el ciclo, de demostrar que no permitiría más abusos en su vida. Cada noche se preparaba mentalmente, repasando los hechos con Marta y ensayando respuestas claras para las posibles preguntas de la defensa de Pedro. No pretendía vengarse, sino simplemente contar la verdad. Mientras tanto, la bebé continuaba creciendo ajena a esos conflictos, regalándole sonrisas y balbuceos que iluminaban las mañanas. Luciana pasaba tiempo enseñándole a sentarse con más firmeza, a explorar sus manitas y a reconocer sonidos. Aquellos momentos cotidianos se sentían como pequeñas victorias personales. Cada risa o berrinche infantil recordaba a Luciana el propósito de toda su lucha: garantizar un porvenir libre de mentiras. A ratos, pensaba en lo que podría suceder si Pedro osara reclamar algún derecho paterno. Pero al recordar los documentos de custodia y la orden firmada por el juez, se tranquilizaba un poco. Finalmente llegó el día de la audiencia preliminar. Luciana se presentó de mañana en el juzgado, acompañada de Marta y un par de agentes de seguridad. Vestía una blusa sencilla y llevaba a la bebé en brazos, pues no tenía con quién dejarla. El fiscal Oliva la saludó con una sonrisa de aliento, recordándole que su rol era crucial para demostrar la manipulación y el abandono que sufrió por parte de Pedro. La sala, pequeña e iluminada por luces blancas, contaba con la presencia de un juez distinto, que dio inicio al procedimiento leyendo los cargos posibles: estafa, suplantación, amenazas y omisión en sus deberes de padre. Luciana tragó saliva, dispuesta a hablar. Pedro, escoltado por guardias, lucía pálido y con el brazo vendado, secuela de la herida que casi le costó la vida. Mantenía la mirada baja, evitando el contacto visual con Luciana. Cuando el juez le preguntó si entendía los cargos, él asintió en silencio, sin atreverse a pronunciar palabra. Con un gesto, el fiscal invitó a Luciana a pasar al estrado de los testigos. Ella, con la bebé en brazos, avanzó con nerviosismo. El magistrado ofreció la posibilidad de que alguien cuidara a la niña mientras declaraba, pero la joven prefirió sostenerla, encontrando en el calor de su hija la fuerza para hablar. Así comenzó su testimonio. Con voz temblorosa, Luciana relató cómo conoció a Pedro, sin omitir su propia ingenuidad, ni el modo en que él le ofreció ayuda cuando más lo necesitaba. Describió las promesas vacías, la súbita desaparición y el temor constante que sintió durante el embarazo. Contó detalles de la farsa con Ricardo Ramírez, que pretendía inculparla de negligencia para encubrir la paternidad real. El fiscal la guió con preguntas precisas, aclarando que el acusado se había valido de identidades falsas para esquivar responsabilidades. Conforme avanzaba la declaración, Luciana notaba que Pedro seguía evitando su mirada. Aunque no deseaba compasión, le dolía confirmar cuánto daño les había causado.
Al concluir, el juez preguntó si Pedro deseaba responder algo. Él levantó la cabeza por primera vez, dejando ver un gesto cansado y algo resignado. Con voz ronca, admitió que había huido por miedo a represalias de ciertos contactos delictivos y reconoció haber tomado malas decisiones. Sin embargo, no ofreció una disculpa directa a Luciana, sino que balbuceó excusas sobre su situación económica y el temor de que lo encarcelaran por antecedentes previos. Su defensor intentó suavizar el relato, alegando que la precariedad llevó a Pedro a esas conductas, mas el fiscal rebatió de inmediato. Nada justificaba el abandono y la suplantación. Con los argumentos presentados, el juez de la audiencia preliminar resolvió que había suficientes indicios para llevar el caso a juicio. Dictó prisión preventiva contra Pedro, alegando riesgo de fuga y peligro de entorpecer el proceso. Luciana salió de la sala con la bebé aún en brazos, sintiendo un torbellino de emociones. Alivio por la firmeza legal y tristeza al constatar que ese hombre seguía sin mostrar arrepentimiento genuino. Aún así, al cruzar el umbral, experimentó una sensación de liberación. Por fin, veía cerca el desenlace de un capítulo doloroso que la había mantenido atrapada durante meses. Ya en el pasillo, Marta y el fiscal Oliva la felicitaron por su entereza. La bebé, ajena al drama, se aferraba al cuello de su madre con manitas pequeñas. El fiscal explicó que, de aquí en adelante, habría una serie de procedimientos: preparación de pruebas, entrevistas con testigos e incluso la posibilidad de negociar un acuerdo con la defensa de Pedro. No obstante, recalcó que, dada la gravedad de las acusaciones, resultaba improbable que el juez aceptara indulgencias sin un reconocimiento claro de culpabilidad. Luciana sintió que, por primera vez, el sistema funcionaba a su favor, salvaguardando sus derechos y los de su hija. De regreso en el departamento, Luciana contempló a su bebé dormida en la cuna. Comprendió que había llegado el momento de soltar los temores que la acompañaron durante tanto tiempo. Las amenazas de Pedro ya no podían pesar sobre ella. Tenía el respaldo legal para criar a la niña sin injerencias indeseadas y veía un futuro donde podría trabajar, estudiar y formar un hogar estable. Al recordar el rostro abatido de Pedro, una punzada de compasión la atravesó, mas no se arrepentía de haber contado la verdad. A veces, la justicia implica dolor, pero también abre las puertas a nuevas oportunidades. En su interior, Luciana sentía que, tras la turbulencia, al fin se abría un nuevo capítulo. Dispuesta a perseguir sus sueños y cuidar de su pequeña, se prometió no dejarse vencer jamás. Allí, en aquel modesto refugio, con el sol filtrándose por la ventana, comprendió que la propia adversidad había forjado su coraje. El juicio final todavía aguardaba, pero la esperanza ya palpitaba en cada rincón de su historia. El día del juicio definitivo contra Pedro llegó 6 meses después de la audiencia preliminar. Para entonces, Luciana había avanzado un paso importante. Con el respaldo legal, logró salir del departamento de protección y mudarse a un modesto apartamento en el otro extremo de la ciudad. Allí, con su hija, disponía de un espacio propio sin el asedio del pasado. Aunque aún carecía de lujos, apreciaba la libertad de recorrer el vecindario sin temor constante. Su rutina incluía las clases virtuales y un trabajo parcial en una tienda de alimentos orgánicos, cuya dueña le había dado una oportunidad tras conocer su historia. Por las tardes, la bebé correteaba gateando por la sala, mientras Luciana hacía ejercicios de contabilidad básica, soñando con un futuro más estable. Sin embargo, la sombra del juicio seguía presente, recordándole que aún faltaba un desenlace oficial. Cuando recibió la notificación formal de la fecha, supo que ese día cerraría un ciclo crucial. Marta acudió a su nuevo hogar para repasar los detalles. El fiscal Oliva presentaría pruebas de las maniobras de Pedro, incluyendo testimonios de las personas implicadas en la falsa demanda de negligencia.
Además, se sumaba el cargo por suplantación de identidad, respaldado por registros bancarios y los documentos firmados bajo nombre falso. Aún así, la defensa de Pedro argumentaba que él había obrado bajo presiones externas. Luciana se preparó mentalmente para una posible confrontación. Sostendría con firmeza cada relato. Esta vez no temblaría ante la mirada de aquel hombre, pues tenía claridad absoluta sobre su derecho a la verdad. La niña, ya de 1 año, acompañaría a Luciana al juzgado, esta vez sin necesidad de custodia policial constante. Se presentaron temprano, saludando con cortesía a los agentes que las reconocieron del proceso anterior. Mientras aguardaban en la antesala, Luciana sintió un escalofrío al recordar la primera vez que pisó ese edificio. Un juez severo la culpaba por su juventud, mientras un supuesto padre reclamaba custodia. Ahora, las tornas habían cambiado. A su lado, la pequeña jugaba con un muñeco de trapo, mirando con curiosidad los pasillos luminosos. Pensar que la vida seguía fluyendo sin importarle la tormenta legal que se desencadenaba resultaba a la vez intrigante y liberador. Marta le sonrió, recordándole que la fortaleza que había desarrollado las traería hasta el final. En la sala de audiencias, Pedro apareció escoltado, con el cabello más corto y una actitud distinta. Sus ojos delataban cansancio y resignación. El magistrado designado para el caso tomó asiento, revisó las carpetas y dio inicio a la sesión, revisando los cargos. El fiscal Oliva abrió con un alegato contundente, explicando de manera ordenada cómo Pedro había utilizado identidades falsas para eludir deudas pendientes y, en última instancia, implicar a Ricardo Ramírez en un fraude de paternidad. Recalcó que, mientras Luciana enfrentaba sola el embarazo, él había huido con documentos ilícitos. Luego, mencionó las amenazas sutiles y la presión psicológica ejercida contra ella. Pedro no alzó la vista. Mantenía la cabeza gacha, como si quisiera que el momento pasara rápido. El punto clave llegó cuando llamaron a Luciana. Subió al estrado con su hija dormida en brazos, pues la guardería cercana no podía recibirla ese día. Con voz firme, describió los meses de incertidumbre que sufrió, el dolor de sentirse utilizada y la tensión de no saber si el padre de la niña reaparecería para perjudicarla. El fiscal le preguntó por sus vivencias tras descubrir la implicación de Pedro con criminales. Ella narró la época del confinamiento en el programa de protección, el peso de la inseguridad, el alivio que sintió al enterarse de la captura. Cuando terminó, se sentó nuevamente, con el corazón latiendo a toda prisa, pero con la certeza de haber hecho lo correcto. La defensa intentó mostrar a Pedro como un joven arrastrado por circunstancias peligrosas. Alegaron que sus conexiones con gente conflictiva lo obligaron a huir y que en el fondo jamás quiso dañar a Luciana ni a la bebé. Sin embargo, el fiscal rebatió con pruebas contundentes, registros de transferencias, mensajes incriminatorios y declaraciones de terceros que confirmaban que Pedro buscaba un beneficio personal a costa de engañar a todos. Aún con el atenuante de su contexto, resultaba evidente la planificación que hubo tras cada acto. El juez escuchó sin interrumpir, tomando notas en su libreta. La sala se mantenía en un silencio expectante, con la tensión reflejada en cada semblante. En medio del debate, la niña despertó y empezó a soltar un llanto breve. Luciana la acunó contra su pecho, intentando calmarla. Ese gesto maternal conmovió a algunos presentes, recordándoles por qué estaban allí. La verdadera víctima era esa pequeña que podría haber caído en manos de un hombre irresponsable. Al mismo tiempo, Pedro dirigió una mirada fugaz hacia su hija. Sus rasgos se suavizaron un instante, como si experimentara un ápice de pesar. Sin embargo, no pronunció palabra alguna, quizá por vergüenza o impotencia. El juez, notando la escena, solicitó un receso de 10 minutos para que la menor se tranquilizara.
Luciana salió de la sala, seguida por Marta y el fiscal, sintiendo que el desenlace se acercaba. Tras la pausa, el magistrado reanudó la sesión y permitió un último turno de palabra. Pedro, con la voz ronca, expresó que lamentaba haber mentido, pero insistió en que nunca deseó perjudicar a la niña. No obstante, sus palabras carecían de la fuerza necesaria para cambiar la realidad mostrada por las pruebas. El juez deliberó unos minutos. Después, con gesto solemne, anunció el veredicto. Pedro sería declarado culpable de suplantación, fraude y abandono de obligaciones parentales. Dictaba una pena de varios años de prisión, con la obligación de indemnizar a Luciana por daños y perjuicios. La sala quedó en absoluto silencio. El rostro de Pedro se hundió en una mezcla de sorpresa y resignación. Para Luciana, el sonido del martillo resonó como un eco de liberación. Había luchado, hablado con valentía y, al fin, la justicia confirmaba que sus derechos prevalecían. Antes de retirarse, el juez preguntó a Luciana si deseaba añadir algo. Ella se puso en pie con la bebé en brazos, la voz temblorosa. «Solo quiero que mi hija crezca en paz. No busco venganza, sino la certeza de que no volveremos a vivir con miedo». Con un leve asentimiento, el magistrado cerró la sesión. Pedro se marchó escoltado, esta vez sin levantar la mirada. Luciana comprendió que, aunque él quizá nunca se arrepintiera, ya no tendría poder para hundirlas en la zozobra. Inspiró hondo. Aquella etapa penosa llegaba a su fin. Al salir, encontró a Marta y al fiscal Oliva esperándola con expresiones de alivio. Se despidieron con un apretón de manos, comprometiéndose a apoyarla si surgían más trámites. Afuera, el sol iluminaba la plaza frente al juzgado. Sentía en la piel un calor intenso, como si la realidad reclamara su vida para algo nuevo. Caminó despacio, con la niña en brazos, y cada paso le recordó lo lejos que había llegado. Las miradas de la gente ya no la abrumaban. Se sentía más adulta, más fuerte. Recordó al juez Blanco y su transformación, de aquel estrado donde la humilló a la ayuda que ofreció tras descubrir la verdad. Tal vez con el tiempo surgiera un puente para que el abuelo conociera a su nieta. Por ahora, prefería centrarse en su presente, saboreando la libertad que tanto había costado. Días después, Luciana completó su curso virtual con calificaciones destacadas. Recibió una oferta para trabajar como asistente contable en la misma tienda donde laboraba. Ese logro la emocionó. Significaba un comienzo más firme, un paso adelante para proporcionar estabilidad a la niña. Volvió a su apartamento y la encontró dando sus primeros pasos, tambaleantes pero llenos de energía. La cogió de la manita y avanzaron juntas, aprendiendo que, tras el caos, siempre hay espacio para levantarse. En la pared, colgó el documento legal que ratificaba su custodia, un símbolo de que el amor y la constancia pueden prevalecer ante la injusticia. Aquella noche, mientras bañaba a su hija, Luciana recordó el miedo que la había perseguido durante tantos meses, los llantos escondidos, las voces que le decían que no podría criar sola a la bebé. Al ver a la pequeña chapotear y reír, sintió una tibia gratitud por cada persona que la apoyó: Marta, el fiscal Oliva, incluso Brenda. Y en un rincón de su mente, agradeció también al juez Blanco, quien, pese a sus errores iniciales, se atrevió a desbaratar el engaño de su propio hijo. La vida es frágil y a veces cruel, pero había demostrado que con valentía y algo de esperanza se puede hallar la luz. Los siguientes días trajeron una sensación de normalidad creciente. Luciana se atrevió a salir al parque, dejando atrás el estigma del encierro. Con los primeros pasos inseguros de su hija, celebraba la frescura del aire libre y la sonrisa limpia de la pequeña ante cada descubrimiento. Por las mañanas, estudiaba para seguir creciendo. Por las tardes, cumplía su empleo con diligencia. Al anochecer, al llegar a casa,
se recostaba con la niña, llenándola de besos y sueños compartidos. Algún día viajarían, conocerían el mar, reirían de anécdotas pasadas sin miedo a las sombras de antes. Cada logro, cada minuto de paz, era un tributo a la fuerza que había sacado para proteger lo más sagrado. Así, con el juicio sentenciado y Pedro fuera de sus vidas, Luciana abrazó su futuro con la certeza de que la dignidad no se mendiga, se conquista. Nadie volvería a silenciar su voz ni a cuestionar su valía. En la intimidad de su hogar, contempló a su hija dormida, acunada entre frazadas, y supo que comenzaba al fin la vida que merecían. Un porvenir abierto, guiado por la enseñanza de que, ante la adversidad, el amor y la convicción son las únicas armas invencibles. Había ganado la batalla contra el abuso, y ahora, con cada latido, celebraba la belleza de resistir y renacer.